y vamos a hacerlo orando. Señor Padre, gracias por este día, Señor, gracias por este tiempo juntos aquí, Señor, como familia, como iglesia, celebrando este tiempo de retiro, Señor. Bendice la escuela dominical, bendice a cada uno de los hermanos que están aquí, Señor, ayúdanos a recibir tu palabra y bendice también el resto del culto que vamos a realizar y bendice también a los hermanos, Señor, que están en Alcorcón y que van a celebrar también su culto luego allí. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, escuela dominical. El pastor me dijo la semana pasada, oye, ¿puedes hacer algún estudio? Digo, sí, podemos continuar, ¿no?, con la escuela dominical que teníamos la semana pasada. Lo que pasa es que lo que no tenemos es ni presentación, porque aquí no tenemos el monitor, ni tenemos tampoco los papeles que os damos a los alumnos, ¿vale? Algunos lo tenéis por ahí me hace por ahí con el papel. Bueno, los que no lo tengáis y no lo tuvierais de la semana pasada, porque vamos a continuar la lección de la semana pasada, pues la próxima semana me lo pedís y los que haya, pues os lo podemos dar. ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? Venga, un poco más alto, Irra. Separación entre la Iglesia y el Estado. ¿Eso qué quiere decir? Eso es lo primero que estuvimos viendo. Que la Iglesia no puede estar ligada al Estado. Vale, sí. ¿De qué color era el caballo blanco de Santiago? Venga. Vale, bien, eso lo estuvimos viendo. Vimos varios textos bíblicos que nos hablaban de ello. Al final, la base de todo ello es que el Estado no debía controlar la Iglesia ni viceversa, ¿verdad? Ese era, digamos, el fondo del asunto. Y estuvimos viendo 3 textos bíblicos que soportan, entre otros muchos, esta base de separación Iglesia y Estado. ¿Recordáis cuál era el primero? Mateo 22, ¿verdad? Estamos hablando del versículo 15 hasta el versículo 21. Estuvimos viendo ese famoso texto de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Ese fue el primer texto que estuvimos viendo y ahí pudimos ver que hay 2 esferas totalmente diferenciadas, ¿verdad? La esfera terrenal y la esfera celestial. Y el segundo texto que estuvimos viendo, ¿recordáis? Estuvimos viendo en Juan, capítulo 18, versículos 28 al 40, cuando Jesús está delante de Pilato, ¿verdad? Y estuvimos viendo ese versículo clave, versículo 36, cuando le pregunta Pilato a Jesús y Jesús le responde que su reino no es de este mundo, ¿verdad? Su reino no es de este mundo porque si fueran de este mundo sus seguidores pelearían por él, ¿verdad? Pero su reino era un reino espiritual, un reino celestial y volvemos a ver de nuevo ahí esas 2 escenas totalmente diferenciadas, escena terrenal, gobierno terrenal, escena espiritual, esfera espiritual, ¿verdad? Esfera celestial. Y el tercer texto que estuvimos viendo y que nos permitió entrar en otra cuestión también importante que comentaba, entre otros, recuerdo William, es en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 17 al 29, y luego también estuvimos viendo en Hechos capítulo 4, que eran 2 textos, en cierto modo, con cierto paralelismo o similares en el fondo. Y estuvimos hablando aquí, de nuevo, de esa separación entre la esfera espiritual y la esfera celestial, y luego estuvimos hablando aquí también de una cuestión importante que es, ¿qué ocurre cuando existe una confrontación, cuando la ley que establece el mundo, que establece el gobierno, va en contra de la ley de Dios? Y ahí estuvimos viendo un principio, ¿verdad? ¿Cuál era ese principio? Obedecer primero a Dios antes que a los hombres. ¿Verdad? Que lo estuvimos viendo, Hechos 5:29, ¿verdad? Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, ese principio básico es un argumento para poder coger e incumplir las leyes de los hombres. No, ¿verdad? La Biblia nos enseña claramente que debemos someternos al gobierno y que esa debe ser nuestra actitud, pero luego habrá situaciones en las cuales, como hemos dicho, esa ley terrenal vaya en contra de la ley de Dios y en este caso lo que se nos exhorta en la Biblia, lo que nos enseña la Biblia es a obedecer a Dios. Y ahí nos quedamos, ¿verdad? Ahí es donde nos quedamos en este punto. Y habíamos dicho que íbamos a empezar el día de hoy haciendo un poquito de historia, ¿vale? Para ver cómo hemos llegado en ese tema de la separación Iglesia y Estado hasta el día de hoy. Cuando la Iglesia se crea en tiempos del Antiguo Testamento, ¿había una unión entre el Estado y la Iglesia? José dice que no. Isra dice que sí.
¿Vale? Es otra postura. Luego hablaremos también de ello. ¿Más? Sí, dice José. ¿Por qué? Porque el Sanedrín era el que gobernaba religiosamente. Sí, pero estamos hablando de Iglesia y Estado. El Sanedrín gobernaba religiosamente, pero era un gobierno, digamos, político, porque estamos hablando de Estado e Iglesia. Está claro que el Sanedrín gobernaba, digamos, religiosamente, como has dicho tú, en el pueblo judío. Sí, pero mi pregunta es si en ese momento, en esos tiempos del Antiguo Testamento, existía unión entre Iglesia y Estado. Pero es que el Estado de Israel como tal no era un Estado. Eran los hebreos, el pueblo. Vale, sí, de acuerdo. Sí, bueno, tú has dejado clara tu postura, que entiendes que sí, por ahí detrás. Espera, José. La iglesia no había nacido, la iglesia, unos dicen que nació en Pentecostés, otros, pero realmente donde empezó fue en Antioquía, entonces, y el Sanedrín y todo eso tenía que ver con la religión judía, no tiene nada que ver. Vale. Hermano, sí había una conexión, Ajá. porque el que gobernaba el Estado se basaba también a las leyes también bueno, dadas por ejemplo, en los 10 mandamientos, ¿no? Dentro del Pentateuco. Entonces, había una relación entre el Estado y se basaban en la ley de Dios. Por ejemplo, el tema Vale. de los tributos se basaban en el tema de los diezmos para, como es que no era un Estado como tal, era un pseudo-Estado. Exacto, pero tú te refieres al Antiguo Testamento. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Ah, de nuevo, no sé. He dicho del Nuevo, ¿no? Salvo error. ¿He dicho antiguo? Perdón, pues error mío. Nuevo, perdón. He dicho en el Nuevo Testamento. José me estaba hablando del Nuevo Testamento, ¿no? Salvo error. Creo que he dicho nuevo, pero si he dicho antiguo me he equivocado yo. Vale, pues en el Nuevo Testamento hablo. En tiempos del Nuevo Testamento. Del Nuevo Testamento. Vale. A ver, en tiempos del Nuevo Testamento, la Iglesia y el Estado, por supuesto que no estaban unidas. ¿Vale? Estábamos hablando de que ahí había un gobierno de facto que ¿qué es lo que hacía con respecto a la Iglesia? Perseguirla, ¿verdad? O sea, no había una unión. En tiempos del Antiguo Testamento es distinto, porque en ese momento había una teocracia, ¿vale? Sobre todo hasta el momento en el cual ya empiezan los reyes con Saúl, ¿verdad? Había una teocracia, había un gobierno por parte de Dios, era distinto. Pero hablo en tiempos del Nuevo Testamento, ya con la aparición de la Iglesia, el Estado persigue a la Iglesia, es decir, no solo no había una unión, sino que había una persecución por parte del Estado a la Iglesia. ¿Eso hasta qué punto ocurre? ¿Hasta qué momento de la historia ocurre? Hasta el siglo III. Hasta el 423, cuando... Ni una ni otra. Hasta el siglo IV. Cuando Constantino... Sí, pero el 423 es el siglo V, hermano. Hasta el 313. Fecha del Edicto de Milán, en el cual el emperador Constantino se convierte al cristianismo y lo toma como iglesia oficial, siglo IV, no siglo III. Siglo IV, año 313, Edicto de Milán. En ese momento es cuando la iglesia se forma esa unión de la iglesia y el Estado ya deja de perseguir la iglesia y pasa justo a totalmente lo contrario, a ver casi una iglesia estatal, y esa iglesia estatal da lugar a la iglesia católica romana, correcto. Fijaros que desde ese momento, insisto, año 313 después de Cristo, Edicto de Milán, importante, donde el Imperio Romano toma como religión oficial el cristianismo, ha habido esa unión prácticamente hasta el día de hoy. Fijaros, por ejemplo, recoge la lección un decreto del Papa Bonifacio VIII, que os leo textualmente, que dice: bajo el control de la Iglesia Católica Romana hay dos espadas, es decir, dos poderes, el espiritual y el secular. Ambos se encuentran en la Iglesia. Uno debe someterse al otro. El poder civil debe someterse al poder espiritual. Es decir, no había ningún tipo de separación entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia controlaba el Estado. De hecho, muchos de los emperadores que había, sobre todo a partir de la Edad Media, eran coronados por el Papa. El Papa los coronaba, ¿vale? Eso cogió y, bueno, existía mucho en ese momento de soy rey por la gracia de Dios. Los reyes creían que eran reyes por un tema divino. Más adelante, año 1558, Pablo IV
declaró que el Papa, como representante de Dios, tenía poder absoluto en todas las naciones y reinos. Él los juzga a todos, no Dios, el Papa, pero nadie de este mundo puede juzgarle a él, ¿vale? Un tema de inviolabilidad por parte del Papa. Sin duda alguna, la Iglesia Católica ha sido el mayor enemigo en lo que tiene que ver con la separación de la Iglesia y del Estado. ¿Pero es solo la Iglesia Católica? Es decir, los considerados como protestantes o evangélicos ¿están todos de acuerdo en esa separación Iglesia y Estado? Estuvimos viendo, ¿verdad?, la semana pasada también cómo había iglesias consideradas como protestantes o evangélicas que eran iglesias estatales. La iglesia anglicana estuvimos viendo, en Dinamarca también hay una iglesia estatal luterana, en Escocia también, y en otros países. De hecho, algunos de los reformadores, Lutero, Calvino y otros reformadores, están de acuerdo con esa unión de iglesia y Estado. Las iglesias luteranas, reformadas, anglicanas, presbiterianas y ortodoxas practican el concepto de iglesia y Estado. Y esto es una cuestión que está vigente a día de hoy. Pregunto, ya hablamos de ello también la semana pasada. Luego ahondaremos un poquito más. Es decir, hemos estado hablando del Papa no sé qué, del Papa no sé cuánto, del Edicto de Milán, del emperador Constantino el Grande. Eso nos pilla como muy lejos en el tiempo. ¿Eso creéis que aplica a día de hoy? ¿De qué manera? Que la Iglesia está relacionada con el Estado. Que no existe una separación de facto en muchas cosas Iglesia y Estado, o cómo el Estado pone sus tentáculos dentro de la Iglesia. Por ejemplo, sí. Pero, por ejemplo, aquí en España. Puede ser una idea, sí, bueno, pero eso luego hablaremos también de ello. Eso es un beneficio, digamos, que se le da a determinadas confesiones reconocidas por ley, ¿vale? Eso está aplicado tanto a evangélicos como a católicos, como a musulmanes, como a judíos, ¿vale? Son determinadas confesiones que están recogidas en la ley. Luego hablaremos también de ese tema. ¿De qué manera el Estado puede influir o cómo ocurre hoy en día? ¿Cómo el gobierno puede controlar la Iglesia hoy en día? A lo mejor no la controla, hablo aquí, para que no nos vayamos a otros países, no estamos hablando de la Iglesia anglicana, que a nosotros nos pilla, pues bueno, pues cuando vemos la tele o vamos a Londres y vas a la Catedral de Westminster o algo de eso, a la abadía. ¿Cómo? Pastor. Un ejemplo muy común es si la Iglesia recibe ayudas del Estado y luego hay dos hombres que quieren casarse en la Iglesia, el Estado te obliga a reconocer entre comillas, matrimonio. Y porque estás recibiendo ayuda del Estado, ellos pueden influir en este. Es decir, el Estado hace una aportación económica que condiciona tu doctrina, que condiciona tu práctica. Por ejemplo, si habéis ido a algún hospital, si habéis ido a algún hospital o alguna cosa recientemente, en los hospitales, ¿qué hay? Hay capillas, pero aparte de eso, yo no sé si alguna vez habéis tenido un familiar que haya pasado una temporada en el hospital ingresado. ¿Te visita quién? Un sacerdote, ¿verdad? Un cura. ¿Y ese sacerdote quién lo paga? Por ejemplo, ¿verdad? Estamos hablando de ministros de culto o profesores de religión o capellanes que están pagados directamente por el Estado. Hermano, prácticamente la Iglesia se ve sometida a las leyes y normativas que se crean dentro del Congreso. Y dentro del Vaticano hay también delitos que prácticamente se coluden y se evitan, o sea, ciertas cosas que pasan por alto. Pero sin embargo, en cuestión de los matrimonios del mismo sexo, es considerado dentro de la ley y tiene que ser aceptada por la Iglesia. Sí, por la Iglesia. Sí, el tema del matrimonio también hay una cosa que es el matrimonio civil y otra cosa es el matrimonio religioso. Y luego ya dependerá otra cosa. Aquí lo que estamos hablando es de cosas prácticas a día de hoy en las cuales el Estado está influyendo o el Estado puede controlar. Por ejemplo, puede influir en que, lo que ha dicho el pastor, que es parecido a lo que tú estás diciendo, Lizardo, de yo te doy una determinada cosa a cambio de que tú hagas una determinada cosa. ¿Vale? Por ejemplo, temas materiales, hemos hablado también del tema de estos capellanes. Hubo no hace mucho los colegios, por ejemplo. Yo te doy una determinada subvención siempre y cuando tú des una determinada materia, ¿verdad?
Eso es muy importante, luego hablaremos también un poquito hay distintas maneras, con lo cual es algo que no es ajeno para nosotros a día de hoy, ¿vale? No es ajeno para nosotros a día de hoy. Y entendemos que estas cosas que hemos hablado son cosas como, bueno, como algo que no es importante. ¿Entendemos que es así? ¿Qué pensáis? Que es algo que, bueno, sí, no son cosas relevantes, no nos afectan mucho en nuestro día a día. ¿Creéis que esa no separación, en este caso de Iglesia y Estado, es algo que no nos afecta en nuestro día a día? Sí nos afecta, dicen por aquí, alguno piensa que a lo mejor no es tan relevante. Los estados van cambiando Uh a medida de los siglos, Sí. amoldándose a la cultura del momento. Sí, bueno, más que los estados, los gobiernos van cambiando, sí. Y la Iglesia, por esencia, permanece fiel a los escritos de la Biblia. Entonces, si van de la mano, uno va a degenerar en otro. Y normalmente es el Estado quien tiene más poder sobre la Iglesia, que es el que va a intentar que la Iglesia, en esencia, cambie sus preceptos o sus pasos. ¿A ti qué te parecería si tú supieras que parte de tus impuestos están destinados a mantener una determinada secta? Vale, nos parecería mal en ese caso. ¿Qué piensa la gente británica que sabe que parte de sus impuestos van destinados a mantener una iglesia estatal, por ejemplo? Fijaros si eso nos ocurriera hoy aquí, en España. Es un efecto negativo. Estamos en un punto donde vamos a ver efectos negativos de la no separación de iglesia y Estado, ¿vale? De esa unión de iglesia y Estado. Una parte de los impuestos que pagan los ciudadanos van destinados al mantenimiento de una iglesia que puede predicar cosas contrarias a la que nosotros tenemos. Por ejemplo, el caso más claro es el caso inglés, y continuando con ese caso, una persona que nace en Inglaterra, automáticamente por nacimiento pasa a formar parte de la iglesia estatal al ser ciudadano británico. Entonces eso tiene dos consecuencias. La primera de ellas es el bautismo de infantes. Cuando tú coges y naces británico y entras en la iglesia anglicana, te bautizan como infante y pasas a formar parte de la iglesia anglicana. Por lo tanto, una mala enseñanza, no bíblica, bautismo de infantes. Y una segunda, que es la admisión a la membresía de la iglesia de gente no creyente. Tú, por el mero hecho de nacer en este sitio donde hay una iglesia estatal, pasas a formar parte de esa iglesia estatal y por lo tanto te conviertes en miembro de esa iglesia estatal sin posiblemente compartir ese credo. Claro. Impuestos y todo eso. Es decir, estamos hablando de consecuencias negativas de cosas que a lo mejor nosotros en España no vivimos, pero que en sitios muy cercanos sí viven. Porque hay una iglesia estatal y por lo tanto parte de los impuestos pasan a esa iglesia estatal. Tú cuando naces, al nacer en esa iglesia estatal, pasas a formar parte de esa iglesia y por lo tanto hay una membresía de gente no creyente. ¿Qué decía? Dime. Por ejemplo, si el pastor en vez de venir aquí hubiera ido allí, ¿puede haber una iglesia bautista? Sí, porque aparte de eso hay leyes que protegen la libertad de culto. Pero eso no quiere decir que tú, por un lado, tengas una libertad de culto, pero por otro lado, tus impuestos van a ir ahí sí o sí, porque tú eres ciudadano de ahí y eres residente fiscal en ese país. En el caso del pastor no, porque sería residente fiscal en Estados Unidos. Pero quitando esa situación muy puntual, sí. Lizardo. Hermano, la Iglesia Católica también, bueno, en el caso de Perú, en el segundo gobierno de Alan García, decidió crear una ley para que las iglesias evangélicas tengan el mismo peso que la Iglesia Católica. Pero la Iglesia Católica se opuso. Y bueno, y eso no se llegó a crear, o sea, no se llegó a dar. En cierto modo, tiene un peso muy fuerte que influye mucho también en la política, en la decisión del Estado. Luego también hablaremos un poco de ese tema de la influencia y del tema de la política. Lo que está claro es que hay efectos negativos prácticos en que no exista esa separación Iglesia y Estado. Esos efectos en el pago de impuestos, efectos en, como hemos dicho, enseñanzas falsas como el bautismo de infantes o la admisión a la Iglesia de miembros inconversos, ¿vale? Hubo tiempo también aquí en España donde no, de facto había una separación porque España es un país laico, pero teóricamente había separación, pero en la práctica no había esa separación porque no había una libertad de culto.
los creyentes tenían que coger y tener sus cultos de manera casi clandestina, no podía haber cargos en el gobierno. Yo sé de creyentes de muchos años que, por ejemplo, no sé cuántos de vosotros aquí han hecho la mili. ¿Sabéis lo que es la mili? Eso es lo primero. ¿Sabéis lo que es la mili o no? Vale, la mili es el servicio militar. Vale, eso es lo que aquí se llamaba la mili. Yo fui la última promoción de la mili, lo que pasa es que yo me salvé porque pedí prórroga por estudios y cuando estaba estudiando la quitaron. Si no hubiera hecho la mili, pero la mili era el servicio militar, obligatorio, eso era la mili aquí. Y había muchos creyentes, yo lo sé por ejemplo, mi tío hizo la mili, mi padre no, pero mi tío sí, y otros hermanos, que tú cuando ibas allí tenías que coger y tenías que jurar bandera delante de la bandera y de un Cristo. Entonces, había muchos creyentes que se oponían a esa situación y se hacían lo que se llama también objetores de conciencia que había en ese momento. Pero eso también, ¿qué provocaba? Que quedabas marcado dentro del batallón o dentro del regimiento o lo que fuera, ¿verdad? Entonces, y esto no pilla muy lejos, estoy hablando de cosas de hace 40 años, no hace tanto. Entonces, eso que a lo mejor nos puede pillar muy de lejos es un efecto negativo de la no separación Iglesia-Estado, siendo España un Estado laico, pero que quedaba muy marcado por el tema de la religión. No sé quién, pastor, me habías dicho. Bueno, es con nuestros niños. Tenemos dos opciones en el colegio. Ahora vamos a hablar también de ese tema. La católica o humanismo. Dicen valores, pero es básicamente humanismo sin Dios. Entonces tenemos dos opciones. Entonces tampoco es, para mí, correcto, porque nosotros ni somos creemos en el humanismo, tampoco creemos en la Iglesia Católica. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a ver el último punto, que ahora entraremos en él, es puntos de interés hoy en día. Vamos a ver 4 puntos básicos, ahora, como digo, centramos, que van a tocar muchas de las cosas de las cuales hemos hablado ahora. Pepe. Sí, yo creo que hay una cuestión muy importante que debemos de tener todos en cuenta. Vamos a ver. ¿Hay conocimiento o hay desconocimiento? En cualquier cristiano, sea católico, sea evangelista, sea lo que quieras. Con esa definición, porque siguen las pautas de unas iglesias determinadas, ¿no? Entonces, si hay el conocimiento de la palabra de Dios, es decir, sus leyes, una iglesia, hemos hablado tanto de los católicos, yo también me sigo con ello, no te dan el conocimiento auténtico y verdadero, hay omisión de cosas que tienen que hacer y no se dicen, entonces hacen más caso al Estado, hacen caso a la gente que no les lleva el conocimiento, que lo saben, y ese es el problema. Por eso, cuando se habla el caso concreto de lo que estamos diciendo, Estado e Iglesia, pues hay iglesias que aunque se obliguen por parte de entes más poderosas, que tienen más poder dentro de la iglesia, llamémoslo así, religión, entonces si no siguen las pautas espirituales, lo que están haciendo es no poner en conocimiento lo que debe hacer el verdadero y auténtico cristiano. Ese es el problema. Entonces, una iglesia, como nosotros nos está pasando, que se lo he oído a Cory varias veces, a ti también, Isaac, nosotros nos marcamos las leyes según la Biblia, no según ningún Estado, sea el que haya ahora como el que venga mañana, o lo que sea. Yo creo que van por ahí los tiros. Sí, luego, insisto, eso luego volvemos a lo que hemos hablado antes, que tampoco eso nos tiene que servir como excusa para coger y no obedecer las leyes, porque estuvimos viendo también cómo el gobierno está puesto por Dios, ¿verdad? Eso lo estuvimos viendo. Entonces, puntos de interés en el día de hoy. El primero de ellos es el que ha comentado el pastor, el tema de las escuelas. El tema de las escuelas. Es probablemente uno de los puntos de mayor conflicto pues hoy en día, ¿vale? Pues tenemos aquí, yo diría, 2 variantes. En primer lugar, pues lo que enseñan a nuestros hijos que llevamos a las escuelas, ¿vale? Determinadas cosas que te intentan meter un poco con calzador y luego si tú quieres coger y quieres hacer algo distinto, ya pues no te lo permite, ¿vale? Es decir, te tienen como muy adoctrinado en ese sentido, ¿verdad? Eso por un lado, es decir, ¿qué es lo que enseñan a nuestros hijos en las escuelas públicas que en determinadas cosas no están conformes a lo que dice la palabra de Dios? Y el segundo punto sería el tema de las escuelas cristianas,
¿vale? ¿Qué exigencias se pide a una iglesia cristiana para pervivir, para existir, para estar, ¿verdad? Temas, por ejemplo, de certificaciones, es decir, problemas burocráticos que el Estado pone a día de hoy para que una escuela cristiana pueda desarrollarse. ¿Qué certificación? Por ejemplo, mi hermana ha estado estudiando no sé cuánto tiempo para sacar una determinada certificación que pide el Estado para poder ser profesora de religión evangélica en determinados colegios que lo piden, porque hay padres que cogen y tienen, si se junta un determinado número de niños que lo piden, pues tienen la obligación el colegio de tenerlos. Evidentemente, una escuela cristiana debe atender las leyes del Estado en cuanto a temas de salud, protección y otra serie de cosas. Ahora, una escuela cristiana debería enseñar, por ejemplo, temas como que el hombre viene del mono, que estaría dentro del currículum oficial del Estado. O una iglesia cristiana debe de tomar esa enseñanza en valores donde se enseñen determinadas cosas que son contrarias a la palabra de Dios. O, me acuerdo perfectamente algo que contó el pastor hace ya mucho tiempo, que hubo en el colegio, creo que era de Siana, como una charla hablando de tema de educación sexual o algo así, creo recordar, que tú comentaste que Siana no había escogido y habías hablado con la prof y no había ido. Ese tipo de cosas que lógicamente el Estado obliga a las escuelas a tener, ¿debería la escuela cristiana tenerlo? ¿El Estado va a coger y va a decir, ah, no, porque tú eres cristiano, si yo he puesto esta ley, la debes de cumplir? ¿Cuál debe ser nuestra posición en ese caso? Yo creo que las escuelas, partiendo de la base, no deberían tener ningún tipo de religión. Porque siempre haces a la vez comparativo. O sea, a lo mejor la religión católica está instaurada en España en los colegios públicos, porque entender España sin el catolicismo no es... O sea, si te vas al origen, Reyes Católicos, ahí surge España como concepto de país. Entonces, no es un tema que a lo mejor te quieran inculcar, o si te vas a Marruecos, a lo mejor te dan el Islam, pero que no lo sé. Pero Sí. creo que en cualquier colegio no es un punto de evangelismo, ni de... O sea, como mucho se podría... Pero eso sería otra discusión, porque tomando eso que tú estás diciendo, España es un país laico. Entonces, siendo un país laico, independientemente de que tengamos una tradición cristiana, como puede ser Europa, o una tradición católica, si tú eres un país laico, no deberías imponer determinadas cosas. Pero más allá... Ninguna. Pero más allá de eso, estamos hablando de que haya opciones, entonces que en una escuela que sea pública, laica, no te condicionen determinados temas, pero lo que estamos hablando es de que en escuelas cristianas te condicionen el currículum de estudios en base a determinadas cosas que no son bíblicas. Eso es de lo que estamos hablando, ¿vale? Es decir, tú en una escuela laica puedes enseñar lo que tú quieras enseñar, ¿vale? Pero que a ti en una escuela cristiana te condicionen a dar una determinada enseñanza que bíblicamente no es correcta, es donde puede entrar el conflicto, ¿vale? Que ese es el asunto. Luego el padre que puede llevarlo a un colegio musulmán, católico, evangélico o laico. El padre ahí es el que decide. Y esto es un tema también muy importante, que es que una de las cuestiones o efectos negativos de la no separación de Iglesia y Estado es la falta de libertad, ¿vale? Porque al final te están imponiendo determinadas cosas. Sí, pero en lo público, ¿qué es lo que pasa? Sí, que es lo mismo. Claro, pero por eso en lo público debería ser... Claro, por eso en lo público tampoco deberían imponer determinadas cosas, que es el tema. Pero aparte de eso, en lo privado también se impone, porque en lo privado se impone también una determinada corriente o determinadas enseñanzas que pueden chocar contra la Biblia, como hemos estado hablando, temas de pues, ciencias naturales, de dónde viene el hombre o ese tipo de cosas. Hermano. Insisto, y han decidido dar el enfoque creacionista basado en las escrituras y todos los contenidos, ciencias sociales, geografía, todo con fundamento en la Biblia. Entonces, si somos un colegio cristiano privado, pues nuestra labor es basarnos en esto. Entonces, pues aquellos privados que lo están haciendo, dejando influenciar o dejando entrometer al gobierno, pues deberían dar la pelea. Si es así, es perfecto. La cuestión es si el Estado, aun siendo privado, te obliga a determinar o a tener una determinada conducta o currículum obligatorio para todos los alumnos, común a todos.
Porque si luego, pongo un ejemplo, en este colegio donde tus hijas se presentan a selectividad y les ponen una determinada pregunta que tiene que ver, por ejemplo, con el tema del evolucionismo, ahí puede haber un problema, ¿sabes? Entonces, de ahí el que el Estado te obligue a, es de lo que estamos hablando, ¿vale? Que el Estado obligue a las iglesias cristianas a tener determinados contenidos que son antibíblicos. También podíamos hablar en el tema de las iglesias si una escuela cristiana, por ejemplo, se entiende como una extensión de la iglesia y por lo tanto si debería estar sujeta al pago de impuestos. Es otra cuestión, por ejemplo, que está ahí encima de la mesa. Hay muchas cosas que nos pueden tocar hoy en día. La escuela cristiana posiblemente, como he dicho, sea uno de los temas de mayor confrontación en ese tema de la separación iglesia y Estado. Otro tema es la iglesia y la oración en las escuelas. A lo mejor aquí en España no nos ha pillado tan de cerca ese tema, pero por ejemplo en Estados Unidos sí que, corrígeme pastor, en determinadas escuelas pues había una tendencia también a orar en la iglesia. Yo recuerdo en el colegio donde yo estudié y mis hermanos, el Colegio del Porvenir en Madrid, un colegio evangélico, o lo era al menos, todos los viernes nos reuníamos y se hacía una lectura y se oraba. Eso ya evidentemente está más que desaparecido. Pero, ¿qué parecería si, por ejemplo, el Estado te cohibiera o te prohibiera realizar eso? Es decir, un ateo puede expresar sus creencias sin ningún tipo de impedimento, sin embargo, un creyente no puede expresar sus ideas sin ningún tipo de impedimento, ¿verdad? Eso son temas que se enfrentan el creyente hoy en día. O imaginaros que en la escuela pública un maestro católico dirige una oración a la Virgen María, siendo, por ejemplo, en la escuela pública, que es un poco lo que tú también decías antes, que debería de estar ese tema religioso fuera de, siendo además España un país laico. Vamos con otro tema. Dime. Antes de continuar, mira, Sí. yo, por ejemplo, bueno, en mi país, ¿verdad? No sé cómo será aquí. Estudié en un colegio cristiano y nos enseñaron todos estos temas, por así decirlo, lo que son la evolución, el Big Bang, todo eso, a manera de teoría, para que nosotros también sepamos lo que hay en el mundo. Sí. O sea, no vivir de que solamente, pues, Dios creó el mundo y ya, sino saber también lo que el mundo dice. Sí. Pero luego de que nos enseñaban esa manera de teoría, el mundo cree esto, pero la palabra de Dios dice esto y lo otro. Y también pues nos hicieron ver, por ejemplo, yo aprendí en la escuela de que la teoría del Big Bang, por ejemplo, fue un sacerdote católico el que la creó, George Lemaitre. Entonces, tú vas aprendiendo cosas, la verdad, lo que es. Entonces, yo creo que si es un colegio cristiano, se deben enseñar estas cosas para que los niños también estén conscientes de lo que afuera en el mundo le van a decir sus amiguitos y lo que otras personas van a creer, pero que ellos estén firmes en sus creencias. Yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, además les enseñan correctamente porque tanto el Big Bang como el otro son teorías, no son leyes, que es la distinción. Vamos con otro tema también que nos puede resultar ahí. ¿Qué pensáis de la relación entre los creyentes y la acción política? ¿Cuál debe ser la relación del creyente de la Iglesia con la acción política, con la vida política? Es decir, la influencia de los creyentes en la vida política. ¿Pero a ti qué te parecería, hermana, ya que has hablado, no por nada, que cogiéramos ahora e hiciéramos una reunión de miembros de la Iglesia para montar, por ejemplo, una marcha en favor de un determinado partido político? ¿O sería correcto que la Iglesia apoyara a un candidato de una manera abierta y procurara el fracaso del partido opuesto? Aquí, en España, no hay un bipartidismo, como puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos. Hay muchos partidos, pero pongámonos en ese ejemplo de Estados Unidos. Nosotros somos una iglesia en Estados Unidos y apoyamos al Partido Republicano en contra del Partido Demócrata y hacemos algo así como una... ¿El qué? Una protesta, sí, me estaba ocurriendo otra, una marcha, no me salía la palabra, me estaba acordando de así, tipo Martin Luther King. Hay una marcha a Washington, todos juntos, a defender un determinado partido, uno u otro, me da igual. ¿Qué os parecería? Bien. Ya, pero eso es distinto. Una cosa es que nosotros debemos de participar y cada uno debe de votar en conciencia lo que crea que es mejor. Otra cosa, y estoy de acuerdo contigo, que en la medida de lo posible los creyentes
Si es posible influenciar en determinadas leyes, por supuesto que es muy bueno, pero otra cosa es la manera de participar activamente en la política. Por supuesto como Iglesia y luego también a nivel personal. Y ahí entramos en lo que hablábamos antes y debido a mi, ahora voy contigo, a mi confusión, porque hay muchos que dicen, bueno, es que en el Antiguo Testamento, que es lo que yo creía que había dicho nuevo, pero me había equivocado, había dicho antiguo, en el Antiguo Testamento hay que distinguirlo, porque en el Antiguo Testamento efectivamente la nación de Israel era una teocracia, ¿verdad? Dios reinaba sobre Israel. Sin embargo, hoy en día Dios reina sobre la Iglesia verdadera, pero no reina sobre los gobiernos, porque los gobiernos voluntariamente han rehusado, han rechazado a Dios como rey, ¿vale? Ahora voy contigo, Dianaria, voy primero con Gio, que me había pedido y ahí luego vamos a leer también un texto bíblico sobre este tema. A ver, está muy bien el tema de la libertad de conciencia, pero justamente ahora que tú hablabas de cómo debe participar el cristiano dentro de la política, no debemos olvidar que, como decía Giovanni, hay que cristianizar la política y no politizar el cristianismo. Tenía en mi memoria la vida de William Wilberforce, por ejemplo, que él fue un británico abolicionista cristiano que defendió tremendamente el abolir la esclavitud y fue una persona que marcó un punto de inflexión en el pueblo británico con el cristianismo, ¿sabes? Y derogaron la esclavitud en Inglaterra. Entonces creo que nosotros como creyentes tenemos una gran responsabilidad, debemos participar desde cada uno con su conciencia, como decías tú, participar, pero sobre todo tener esto por encima, ¿no? Es decir, yo voy a votar por tal partido porque defiende esto, el partido, porque yo creo, mis creencias, pero eso que comentas tú tiene que ver un poco más con derechos sociales, más que con temas políticos. Lo que estamos hablando es de una participación activa de la Iglesia como tal en política o una participación activa de un miembro en política. Cada uno a nivel personal puede hacer lo que quiera y sería buenísimo. Sí, pero Martin Luther King no fue un político. Martin Luther King fue un pastor y fue un defensor de causas sociales, en este caso del tema de la abolición, de la esclavitud y el tema de los negros, pero no un tema político. Wilberforce era un político cristiano. Gracias a esto, sus convicciones logró sacar adelante la ley de abolición de la esclavitud en Inglaterra. ¿De Yanira? Es un tema complejo porque son varias cosas, pero también digamos que en la iglesia tenemos como llamado a también involucrarnos porque al irnos alejando de eso, la política es allá, pues el enemigo ha cogido mucha ventaja y los cristianos nos hemos apartado. En la historia del Antiguo Testamento, siempre que reinaba un rey que tenía temor de Dios y de la palabra, el pueblo prosperaba. Y cuando no, pues el pueblo sufría. De hecho, Proverbios 29 nos dice, cuando el justo domina, el pueblo se alegra más, cuando uno es limpio, el pueblo vive. Entonces no podemos tampoco separarlo. Hoy no vamos a decir, bueno, el pastor va a hacer política y la iglesia no, porque no va a tener tiempo. Pero sí, si tenemos un hermano cristiano que necesitamos más congresistas o personas que vayan allí a defender nuestros derechos y defienden la palabra de Dios en el Congreso, pues hay que apoyarlo. Sí, pero hay que apoyarlo nosotros a nivel personal. Otra cosa distinta es hacerlo como iglesia. Si vamos a leer, vamos todos a 2 de Corintios, 2 de Corintios capítulo 10, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. Y vamos rápido, que me quedan 5 minutos y me queda un último punto. 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4. ¿Alguien que lo tenga, que lo pueda leer, por favor? Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Las armas del creyente no son carnales, hermanos. No estamos hablando aquí de que tenemos que conseguir determinadas cosas por la fuerza, ¿verdad? Porque nuestras armas son poderosas en Dios, ¿verdad? Son poderosas en Dios. Las armas de nuestra batalla no son carnales. Y para ya avanzar, que si no nos enquistamos, votar por candidatos que defiendan principios morales bíblicos es bueno. Que un candidato sea creyente
es bueno ahora que la Iglesia participe en mítines, marchas, campañas, promueva partidos políticos? No es correcto, ¿vale? Porque entonces no estamos dentro de esa separación Iglesia y Estado. Luego cada uno, que eso ya hablamos en su momento cuando estuvimos hablando de principios bíblicos bautistas, libertad de conciencia, cada uno debe votar en conciencia lo que bien estime oportuno. Pero estoy hablando como Iglesia. De hecho, toda esta lección tiene que ver con la doctrina de la Iglesia local. Yo no estoy hablando de la participación individual de cada creyente sabe delante del Señor. Hablo como Iglesia. Último punto, y con eso terminamos, que me quedan 5 minutos rápido. ¿La Iglesia debe pagar impuestos? El hermano dice que no, Albert dice que no. Por aquí dicen mucho, he oído muchos síes. Voy. ¿Mario? Los que correspondan por ley. Sí, ¿a qué? Que sí tiene que pagar impuestos. ¿Vale? Espera. Irra. Pagar igual que cualquier hijo de vecino. Pagar igual que cualquier hijo de vecino. Aquí hay dos puntos. El primero de ellos es, la Iglesia realiza un servicio especial y además cada uno de sus miembros ya paga impuestos de por sí, con lo cual no debería de pagar impuestos. Segunda postura, sobre todo una postura del no creyente. Porque es un poco lo que hablamos el otro día. Cuando uno no paga, no es que no pague, que sea gratis, sino que lo paga otro. ¿Por qué un no creyente tiene que pagar impuestos para que nos mantengan a nosotros o cualquier otra confesión? Digamos, habría esos dos puntos. Un primero de la Iglesia presta un servicio esencial y ya cada uno de nosotros pagamos impuestos, por lo tanto no debemos de pagar impuestos. Segundo punto de la Iglesia sí debe de pagar impuestos porque si no los pagan otros, ¿vale? Que igual no tienen que ver nada con nosotros, como que es el ejemplo, por ejemplo, de la Iglesia anglicana en Inglaterra. Gente que no es anglicana está pagando para mantener esa iglesia, ¿vale? Hemos visto que hay aquí distintas posturas que defienden una cosa u otra. Mi postura, hablo de Isaac, es que nosotros debemos de pagar los impuestos que nos toque pagar y no debemos de pagar los impuestos que no nos toque pagar. Por ejemplo, la Iglesia Católica no paga impuestos por los bienes inmuebles en este país, IBI. Alguien decía, por ahí no sabía lo que era el IBI. El IBI es el impuesto sobre bienes inmuebles. Se sacó una ley en la cual una serie de confesiones reconocidas por ley, que son las que yo he hablado antes, tampoco pagan impuestos, ¿vale? Y eso me parece normal. Si la Iglesia Católica no los paga, ¿por qué nosotros tenemos que pagar por algo que otros no pagan? ¿Vale? Bueno, en la parte evangélica Ferede, pero hay que reconocer que hay otras religiones también que no están en Ferede, como son los islámicos, los judíos, que están con quien sea, pero ellos tampoco pagan. Entonces, mi postura es, hay que pagar lo que hay que pagar y lo que no corresponda pagar, porque tengamos un beneficio fiscal que nos permita no pagar. Y ahí entra lo que hablamos el otro día también, que es, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? ¿A nosotros como Iglesia nos condicionan nuestra fe y práctica por tener una exención en el pago del IBI? No. Por ejemplo, hubo mucha polémica, yo recuerdo en otra iglesia anterior, porque el tema este de la Ferede, no os creáis que lleva tanto tiempo, y había iglesias, la mayor parte de las iglesias no estaban dentro de Ferede, entonces hubo polémica de si nos deberíamos de asociar con Ferede o no. El pastor a lo mejor también tiene ese conocimiento con otras iglesias a lo mejor de nuestra misma fe y práctica de nuestro alrededor. Si nos debemos asociar como iglesia a Ferede o no nos debemos asociar como iglesia a Ferede, porque parece que el asociarse nosotros como creyentes a Ferede, para el que no lo sepa, Ferede es Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, ¿vale? Eso es la Ferede. Si nos asociamos a Ferede es como tener una vinculación y va en contra de este principio que estamos hablando de separación iglesia y Estado. Hay creyentes que lo piensan y es respetable, ¿vale? Por otro lado, está esa postura en la cual yo personalmente me encuentro, que es que estar en Ferede, mientras a mí no me condicione, me da una serie de ventajas como iglesia y una serie de ventajas importantes que a nuestro pastor no le afectan, o igual no le afectan del todo, pero a otros ministros de culto, pastores, sí le afectan. Por ejemplo, aquellas iglesias que no están en Ferede y pagan una nómina a su pastor como iglesia, si no estás en Ferede, ese pastor no cotiza oficialmente y por lo tanto cuando se jubila no tiene pensión. Si no estás en Ferede, no está reconocido
¿vale? Entonces, eso es un problema para el pastor, lógicamente, porque ha podido trabajar durante 40 años y luego no tener una pensión. O, por ejemplo, si nosotros no estuviéramos en Ferede, el matrimonio y el pastor que ha casado a algunos de los que estamos aquí, a los hermanos, también donde está Manu, ahí está, Manu que no le veía, ese matrimonio no sería legal, por ejemplo, no sería legal, tendrían que hacer un matrimonio civil y luego hacer un matrimonio religioso que delante del Señor es el que vale, pero legalmente no es válido, solo es válido si el pastor está reconocido como ministro de culto. Entonces, ahí hay temas importantes que hay que ver. ¿Y cuál es la cuestión? Volvemos a hablar siempre. ¿A mí estar en Ferede me condiciona mi fe y práctica? No. Con lo cual, esa es mi posición. Y terminamos ya, que nos vamos de tiempo. Aplicación un poco práctica que podemos coger y que podemos ver de todo esto. Debemos de procurar la honestidad, objetividad y sabiduría de cada uno de nosotros y de la Iglesia en particular sobre este tema. ¿Y qué podemos hacer los creyentes para mantener esta verdad bíblica de separación Iglesia y Estado y esa libertad individual de cada uno? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué creéis? Bien, eso es lo primero. Pero un poco práctico. Podemos orar, ¿verdad?, por nuestros líderes y por nuestro país para que hagan o dirijan todo de acuerdo a la voluntad de Dios. Debemos de estar informados en estos asuntos. O sea, por ejemplo, esta lección es importante para que cada uno de nosotros estemos informados de todo este tema de Iglesia y Estado, y a lo mejor hay muchas cosas que no se saben. Otro tema que también se hablaba, hablando del tema político, podemos votar a determinados candidatos que entendamos que pueden defender mejor este principio de separación de Iglesia y Estado. Bueno, como yo habló ayer, los padres cristianos que crían sus hijos en la palabra de Dios y que crecen a ser personas de buena ética, con fundamentos bíblicos, a lo mejor este joven puede ser un político un día y reflejar la ley de Cristo, reflejar el Espíritu de Cristo, pero también no perder el enfoque de la Iglesia. Tenemos que ganar almas. Eso es. No es más fácil que el Estado obliga, que todos ya tienen que ser bautistas, pero es antibíblico porque tienen que recibir a Cristo por fe. Y hay que ganar almas. Eso es. Y eso nos causa amar a los demás, si no compartimos la misma idea. El ejemplo más práctico es los de Madrid tienen que amar a los de Barça. No podemos tener una iglesia que es solamente un pensamiento. La iglesia para ganar todas las almas. Correcto. Eso es. El enfoque nuestro, como dice el pastor, es el de ganar almas y no el del entrar en este tipo de cosas, si bien es importante conocer todo este tipo de cosas y cuál es la postura que nosotros como Iglesia defendemos. Bueno, terminamos aquí. Próxima semana ya tendremos última lección de este libro, espero que haya sido interesante, creo que sí, de la doctrina de la Iglesia local. Próxima semana veremos a ver qué nos falta. Hemos estado hablando de un montón de cosas, pensar en ello. Hemos estado hablando de la separación de Iglesia y Estado, hemos estado hablando de la relación del pastor con los miembros y los miembros con el pastor, hemos estado hablando de muchísimas cosas en estas últimas semanas. ¿El qué? Política, sí, muchas cosas. Pensar qué es lo que nos falta. La Iglesia y, vamos a hablar de la Iglesia y la separación, la Iglesia y, pensar, la Iglesia y... De la Escritura hablamos siempre, hermano. Próxima semana lo vemos. Hacemos un pequeñito descanso, 10 minutos, 11:30, hacemos el culto, retomamos con el culto.